Hermano, póngase de pie, por favor. Vamos a orar a nuestro Dios, porque yo estoy segura que cada uno de los que estamos aquí necesitamos una palabra que venga de parte de Dios a nuestra vida. No queremos palabras humanas, ¿verdad que no? No queremos palabra de hombre, porque palabra de hombre a nosotros en nada nos podrá edificar ni nos podrá transformar. Palabra de hombre a nosotros no nos podrá levantar, no nos podrá sustentar, no nos podrá fortalecer. Sin embargo, la palabra del Señor es la que a nosotros nos sustenta. Una sola palabra del Señor puede cambiar todo el panorama de nuestras vidas. Entonces vamos a orar a nuestro Dios para que Dios nos dé esa palabra que Él sabe que nosotros necesitamos. Oh Espíritu Santo de Dios, Padre Todopoderoso, Padre Celestial, en esta hermosa mañana aquí estamos delante de ti. Por tu gracia, por tu misericordia, estamos reunidos aquí como hermanos, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Espíritu de Dios, y en esta ocasión, en este momento, para ser ministrados por ti, Señor. Oh Espíritu Santo, es aquí que abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro entendimiento para escuchar la palabra que tú tienes para nuestras vidas en esta hermosa mañana. No permitas que la opinión humana, Señor, que el razonamiento humano interfiera en lo que tú quieres hacer en esta mañana con nosotros. No permita, Señor mío, que venga a interferir las ideas humanas, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu obrando en nosotros. Que seamos nosotros, Señor, renovando nuestro entendimiento, despojándonos, Señor, de todo lo humano para que venga lo espiritual a nuestras vidas y hacer esa obra redentora, regeneradora, transformadora en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que todo lo que quiera intervenir, interferir, interrumpir lo que tú nos quieres decir, Señor, sea echado fuera en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Y vamos a buscar en la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo. Está en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Segunda de Crónicas 15, 7. Gloria a Jesús. Amén. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Cuántos lo creen así? Bendito es el nombre de Jesús. Y sucede que después de la muerte de Abías, rey de Judá, reinó en su lugar su hijo Asa. Dice la palabra que este hombre hizo lo recto delante de Jehová y Jehová le dio paz. Porque cuando hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos da paz. Dice la palabra que durante todo el reinado de Asa hubo paz en Judá, en Benjamín. No hubo guerra. No hubo esa persecución que normalmente tenía el pueblo de Israel, que normalmente tenía Judá en muchas ocasiones cuando el rey no hacía la voluntad de Dios. Sin embargo, por este hombre hacer la voluntad del Señor, el Señor le dio paz. Dice que en una ocasión vino un etíope llamado Sera contra él y vino con un ejército de 1,000,000 de soldados, hombres esforzados y valientes, hombres valientes sobremanera, y venían contra Asa y su pequeño ejército de menos de 500,000. Imagínense ustedes. Y dice la palabra que este Asa oró al Señor y hizo una oración extraordinaria. Y yo quiero que veamos esta oración. Está en 2 de Crónicas 14, ahí en el capítulo anterior, versículos 11 y 12. Dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas.
Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿En quién estaba la fuerza? ¿En quién estaba Asa apoyado? Estaba apoyado en Jehová. Y por lo tanto, si usted sigue leyendo ahí, va a encontrar que el Señor le dio la victoria contra aquel etíope y contra aquel millón de soldados, de hombres de guerra. Porque para Dios no hay fuerza humana. Para Dios no hay fuerza que puedan tener nuestros enemigos, que pueda prevalecer en nuestra contra si nosotros estamos apoyados en el Señor. Y el tema que le quise poner a esta palabra que el Señor me dio es: actúa, avanza, no te detengas. Y quizás estas tres palabras tienen prácticamente el mismo significado, simplemente son palabras diferentes, pero que si lo vemos desde un punto de vista tienen el mismo significado. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros hagamos énfasis en esto. Tenemos que actuar, debemos avanzar, no podemos detenernos. Y ahora sí vamos a ver, ahí en el mismo capítulo 15, pero vamos a ver desde el versículo 1 para que nos demos cuenta la palabra que el Señor ha dado a mi vida para ministrarme, para fortalecerme en este día, para hablar a mi vida y para hablar a cada uno de ustedes. Y vamos a ver qué nos dice ahí a partir del versículo 1, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y esta palabra de buscar, dice que es una palabra hebrea que se llama darash. Raíz primaria, pisar o frecuentar. Y cuando vemos ahí esa palabra de buscar, cuando el Señor dice: si tú me buscares, entonces seré hallado por ti. Entonces, si el Señor a nosotros nos está diciendo que lo busquemos, y el significado de esta palabra dice que es pisar o frecuentar, ¿qué tanto estamos nosotros frecuentando la búsqueda que tenemos que tener hacia el Señor? ¿Qué tan frecuente es esa búsqueda en nosotros? ¿Qué tan frecuente venimos ante la presencia del Señor? ¿Qué tan frecuente estamos invocando y exaltando su nombre? Dice que esta palabra buscareis es especialmente adorar. O sea que cuando nosotros adoramos el nombre del Señor, le estamos buscando. Pero ¿qué tal es esa adoración que nosotros estamos dando para el Señor? ¿Es una adoración con excelencia tal y como es Él, excelente? ¿O es una adoración por pasar el rato? Una adoración mediocre, por decir algo. Porque cuando nosotros no damos lo excelente para nuestro Dios, cuando nosotros no damos lo mejor para nuestro Dios, ¿será que el Señor se agrada de eso siendo Él el mejor? Siendo Él excelente, siendo Él tan bueno, tan maravilloso con nosotros, ¿o acaso Dios nos ha dado algo malo a nosotros? Porque todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios han sido buenas. ¿No es así? Han sido buenas. Pues por lo tanto, el Señor quiere que nosotros le demos lo mejor de nuestras vidas para Él. Dice que es acordar. O sea que cuando yo medito, cuando yo me acuerdo en el Señor, cuando yo me acuerdo de lo que Él ha hecho en mi vida, de quién yo era antes y quién soy hoy en día. Cuando yo me acuerdo en el hoyo, en el lodo en el que yo me encontraba y de donde a mí el Señor me sacó, yo estoy buscándolo. Cuando yo me acuerdo que yo era una persona insignificante, una simple muchachita más, porque cuando vine a los caminos del Señor apenas tenía, creo si no me equivoco, eran como unos 16 años. Cuando fui a la iglesia y acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, era una simple muchachita insignificante.
Y el Señor, antes de yo haberlo conocido, ya Él me conocía. Antes de yo saber quién Él era, ya Él se sabía mi nombre. Y eso lo leímos en la palabra que el hermano Antonio leyó en el Salmo 139. Dice que mi embrión vieron sus ojos. O sea, antes de yo amarlo, ya Él me amaba. Antes de yo elegirlo, ya Él me había escogido con un propósito maravilloso. Entonces, cuando yo medito en esto, cuando yo me acuerdo de estas cosas, entonces yo estoy buscando al Señor. Dice que también es andar en busca de, buscar, consultar. ¿Qué tanto nosotros consultamos al Señor para tomar decisiones? ¿Estamos nosotros yendo a la presencia del Señor primeramente antes de tomar alguna decisión para nuestras vidas? ¿Estamos consultándolo a Él? Porque si de verdad lo tomamos en cuenta, si de verdad lo estamos buscando, tenemos que consultar a Él antes de tomar decisiones, porque muchas veces lo buscamos después que la tomamos. Cuando ya tenemos las consecuencias que nos tienen hasta el cuello, que no hay una salida, entonces ahí queremos buscar al Señor. Pero si nosotros lo tuviésemos pendiente antes de, nos evitáramos muchos dolores de cabeza. ¿Verdad que sí? Muchísimos dolores de cabeza nos evitáramos nosotros si primeramente consultáramos al Señor. Pero también dice que esta palabra significa cuidar. ¿Qué tanto estoy yo cuidando mi relación con Dios? ¿Qué tanto estoy yo cuidando lo que Dios a mí me ha entregado? ¿Qué tanto estoy yo cuidando esas semillitas que el Señor ha ido sembrando en mí? Y que mi deber es hacer que esas semillas den frutos. ¿Qué tanto le estoy yo cuidando? Porque cuando nosotros sembramos una matita, yo no sé mucho de siembra, pero yo sé que aquí hay gente que sabe de eso. La hermana Fu tiene un jardín hermosísimo, yo lo he visto en fotos y es hermoso, porque ella le dedica tiempo, ¿verdad que sí, hermana? Le echa agua, está al pendiente, ella sabe si ese tipo de semilla es de una mata que requiere que le echen mucha agua o que le echen poca. Y sabemos nosotros que cuando se siembra una semillita, por ejemplo ahora en la primavera que se usa mucho eso, uno tiene que frecuentarla, uno tiene que cuidarla, uno tiene que estarle echando la agüita, sacándola al sol si necesita el sol y todo eso. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros cuidando lo que el Señor ha sembrado en nuestro corazón? Esa palabra que el Señor a nosotros nos da, servicio tras servicio, lectura tras lectura. Dice que también es demandar. ¿Me estoy yo demandando lo que tengo a la magnitud que tengo que hacerlo para dar lo mejor de mí al Señor, o simplemente le doy lo que me sobra? Esta palabra también es escudriñar. ¿Qué tanto estoy yo escudriñando? Y el Señor está hablando a mi vida y está hablando a su pueblo en esta mañana, porque Dios quiere que nosotros escudriñemos su palabra, la escudriñemos. Y créanme que esto es una palabra que me da profundo. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo dar más de mí. Yo sé que podemos dar más de nosotros. Yo sé que hay más que nosotros le podemos ofrecer al Señor. Y si seguimos leyendo ahí a partir del versículo 2, el Señor le habla a Judá y a Benjamín y le dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, ese fue el versículo que leímos, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. O sea que si nosotros no estamos con Jehová, Jehová no estará con nosotros. Por mucho que digamos, yo no estoy sola, el Señor está conmigo, si yo no estoy con él, él no va a estar conmigo. Así de sencillo. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, más si le dejareis, él también os dejará. Entonces ahí comienza a hablarle acerca de algo que se está dando en Israel. Sabemos que ya Israel estaba dividido, las 10 tribus por un lado y estaba Judá y Benjamín por el otro lado, ¿verdad? Entonces Asa era el que estaba gobernando en Judá y Benjamín. Entonces él comienza a hablarle acerca de lo que ha pasado en Israel,
para que Asa, para que todo Benjamín, para que todo Judá tenga como ejemplo lo que estaba pasando en Israel. Y dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Y nosotros hemos estado sin sacerdotes? Porque yo creo que a nosotros el Señor nos ha provisto de sacerdotes. El Señor a nosotros nos ha provisto de maestros. El Señor a nosotros nos ha provisto de mucha palabra. Así que ese no es nuestro caso, de que no tuviésemos sacerdotes, de que no tuviésemos ley. Pero, dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Porque Dios tiene misericordia de los que le buscan. Cuando su pueblo se humilla, él lo oye. Cuando su pueblo se arrepiente, el Señor perdona. Amén. Y dice, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero, el versículo que leímos al principio, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Pueda que el mundo esté pasando afrenta hoy en día. Pueda que todo lo que estemos viendo en cierta manera nos preocupe. Pueda que nos turbe, pueda que esté pasando un sinnúmero de cosas, que quizás estén aprobando leyes que van en contra de la voluntad del Señor. El mundo ahora mismo está sin Dios. El mundo ahora mismo no quiere obedecer. ¿Por qué? Porque no quiere respetar la ley del Señor. Pero nosotros, iglesia cristiana, familia de Judá, tenemos que esforzarnos. Porque realmente yo no sé de los días afuera, pero nosotros tenemos un mandato dado por Dios. Nosotros tenemos un llamado que el Señor nos está haciendo constantemente. Y dice la palabra que hay recompensa para vuestra obra. No estamos trabajando de gratis. No estamos trabajando de gratis. Y a quien si le ofrecen un buen empleo con un buen sueldo lo va a rechazar. ¿Quién va a rechazar que le paguen a buen precio la hora, verdad? Que le den un buen horario, que el trabajo no sea muy forzoso. Sin embargo, en el trabajo que el Señor a nosotros nos ha llamado a hacer, los únicos beneficiados somos nosotros mismos. En este caso no tenemos un jefe que se va a beneficiar al máximo más que los empleados. En este caso, somos hijos de Dios que hemos sido llamados a trabajar en nuestra tierra para nosotros mismos ser bendecidos. Porque ¿quién es más bendecido de tener una vida restaurada y santificada para Dios? ¿Es Dios o somos nosotros? Dios no necesita salvación, nosotros sí. Nosotros sí necesitamos salvación. Entonces vamos a poner en práctica, vamos a empezar ese trabajo. Porque miren lo que aconteció aquí. Dice que a partir del versículo 8, dice que cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Oigan, ¿qué fue lo primero? Primero él oyó la palabra, ¿verdad? Y después dice que cuando la oyó, cobró ánimo. Y si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, esta parte, estos pasos que Asa dio, porque él dio unos cuantos pasos ahí, cuando nos dice que oyó y cobró ánimo, hasta ahí vamos bien. Porque todos los miércoles por Zoom oímos y cobramos ánimo. Todos los domingos aquí en la congregación y a los hermanos que nos miran por Zoom ahora mismo, o cada domingo, oyen la palabra y cobran ánimo. Y hasta ahí todo bien, maravilloso. Sin embargo, Asa no se quedó ahí. Asa no se quedó en escuchar la profecía. Asa no se quedó simplemente en cobrar ánimo, porque es muy bueno cuando estamos nosotros pasando por una tribulación y venimos a la casa del Señor y Dios nos da una palabra y somos fortalecidos. Cuán bien nos sentimos nosotros, ¿verdad que sí? Cobramos ánimo. Pero ¿qué tal está el siguiente paso?
Dice que él cobró ánimo, pero también se fue a un siguiente paso, que es mucho más importante. Y dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Entonces, ¿por qué muchas veces, y si esta palabra no es para usted, pues gloria a Dios, pero yo sí entiendo que es para mí? Porque muchas veces yo vengo a la iglesia y muchos venimos a la iglesia y oímos y cobramos ánimo y sabemos lo que tenemos que hacer y somos enseñados a través de la palabra del Señor, pero no pasamos a la siguiente parte de quitar los dioses abominables a Jehová. ¿Cuánta idolatría hay en nuestro corazón? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no avanzamos? Como nos decía el tema, no te detengas, avanza. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no pasamos al siguiente nivel? ¿No será porque estamos cómodos con el pecado? Porque muchas veces se nos resulta muy fácil el acomodarnos. Y como no hemos visto consecuencias, nos sentimos cómodos y decimos, no, porque a mí no me ha pasado nada en lo que estoy haciendo. Y nadie se ha dado cuenta, nadie se ha enterado. Cuando el Salmo 139, que el hermano Antonio leyó, dice que aún no está la palabra en mi lengua, cuando es aquí Jehová, ya la sabe toda. Y quizás decimos, el Señor no se está dando cuenta de nada, el pastor no lo sabe, los hermanos, los consejeros, no lo saben. Yo voy a seguir en lo que estoy, no voy a avanzar porque ahí estoy cómoda. O muchas veces, porque no queremos ensanchar nuestra tierra. Nos quedamos cómodos con el poquito de terreno que tenemos. Miren, hermanos, cuando el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, nosotros éramos un terreno lleno de espinos y cardos. Y Él pagó el precio por nosotros como si fuésemos terreno bueno. Un terreno que no había sido trabajado. Un terreno que estaba sembrado de cosas que para nada dan buenos frutos. Un terreno malo de por sí. Y el Señor pagó un precio más alto que si ese terreno hubiese sido bien bueno y bien sembrado de muchos frutos. Sin embargo, el Señor no compró ese terreno para que ese terreno se quedara así de pequeño y de sembrado de espinos y cardos. El Señor compró ese terreno a precio de sangre, un precio que ni usted ni yo merecíamos, pero fue para que ese terreno fuese limpiado. Fue para que ese terreno fuese ensanchado. Porque en Cristo Jesús, este terreno que somos nosotros puede crecer. ¿O no es así? ¿Acaso no puede crecer este terreno en la mano del Señor? Entonces, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué no vamos al siguiente nivel? ¿Por qué no ensanchamos nuestro territorio? Dice ahí en la palabra del Señor en el libro de Isaías 54:2. Vamos a leer ese versículo para ver lo que el Señor nos dice. 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hermanos, no nos conformemos con lo que hemos alcanzado hasta hoy en día. No nos conformemos con oír la palabra del Señor y cobrar ánimo. No nos conformemos con el poquito de terreno que tenemos conquistado. No nos conformemos porque hay mucho más que poseer. Hay mucho más terreno que nosotros podemos adquirir. Hay mucho más terreno que podemos limpiar. Hay mucho más terreno que podemos sembrar. Y la gente que está aquí, que ha sido de campo, sabe. En mi caso, yo lo digo por mis abuelos. Ellos tenían tareas de tierra, ellos tenían fincas. Y las sembraban, en mi caso, ellos lo sembraban, era de café.
Y mientras más terreno ellos tenían, más grande era la cosecha de café que ellos obtenían. Porque mientras más nosotros ensanchamos este territorio, mientras más lo vamos limpiando y mientras más cosas buenas vamos sembrando, mayor será la ganancia que vamos a obtener. Entonces vamos a actuar, vamos a pasar al siguiente paso. No nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a acomodar en el pecado. Vamos a esforzarnos, vamos a no dejar desfallecer nuestras manos, como decía ahí en el versículo 7. Vamos a esforzarnos y vamos a ser muy valientes, como el Señor le dijo a Josué. No un poquito valiente, sino demasiado valiente tenemos que ser. Pero saben una cosa, mis hermanos, que el Señor a nosotros hoy nos dice, tu recompensa no será inservible, tu esfuerzo no será gratis. Si te esfuerzas mucho, mucho vas a recibir. Es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Porque cuánta idolatría hay en nosotros, cuántos ídolos abominables hay en nosotros. Y me encantó la parte que dice que Asa quitó los ídolos abominables de toda la tierra. No solamente dio un poquito. Porque a veces decimos, ya yo no robo. Ya yo no soy así. Y ya yo no soy asá. Y ahí nos conformamos. Cuando todavía somos esto y esto y esto. Y lo otro y lo otro. Entonces todavía hay mucho más que conquistar. Y dice que él quitó estos ídolos abominables. Y nosotros tenemos que hacer la misma labor que hizo Asa. Porque muchas veces en nuestra tierra hay muchísima idolatría de cosas materiales. Hay mucha gente que son idólatras de la ropa. Que si no es de marca, no se la ponen. Que si no dice Gucci, que si no dice esto, que si no dice lo otro. Yo de marca no sé mucho. De verdad, créame. Porque si yo veo allí una suera por $50 y yo sé que la puedo encontrar por día en otra parte, me voy para allá. Total, voy al mismo lugar con la de 50 que con la de 10. Y cuando viene a ver me veo mejor. Entonces, hay mucha gente que son idólatras de la ropa, otros de los zapatos. Hay gente que son idólatras hasta de los perfumes. Hay gente que tiene idolatría en su familia. La palabra del Señor dice ahí mismo en el versículo 16. Si ustedes ven, eso fue algo extraordinario, maravilloso, que hizo Asa. Miren lo que hizo Asa ahí en el versículo, miren lo que dice el versículo 16, dice. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Usted sabe la dignidad que tenía esta mujer por ser la madre del rey? ¿Usted sabe el respeto que se le tenía que tener a esta mujer? ¿Usted sabe la honra que esta mujer se llevaba? Que cuando ella pasaba por ahí, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que así es. Que cuando esta mujer pasaba por ahí, ahí va la madre del rey. Y se postran para saludarla con un saludo tan cordial. Y de todo esto esa mujer fue depuesta, fue quitada, porque levantó un ídolo. ¿Y cuántas veces nosotros a nuestros hijos se les llama la atención y queremos tragarnos, hermano? ¿Cuántas veces le miran mal al muchachito y ya nosotros estamos que queremos problemas? Pero Dios mío, ¿por qué tenemos que actuar así? ¿Cuántas veces se nos dice algo en contra de nuestro razonamiento, de la opinión que ya yo di, y yo me enfurezco y se me sube el calentón a la cabeza? ¿Por qué tiene que ser así? Realmente no sé por qué tiene que ser así, pero ¿saben por qué sí es así? Porque no hemos pasado al siguiente nivel. Porque no hemos ido al siguiente paso.
Porque el Señor quiere que nosotros nos enteremos, padres, somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando alguien va y nos aconseja a un hijo que va por mal camino. Somos bienaventurados cuando un consejero va y le da un jalón de oreja a nuestro hijo para que no se pierda en el día de mañana. Porque es preferible un jalón de oreja a que se vaya al infierno a quemarse por toda la eternidad. Y si nosotros no hemos sabido hacer el trabajo para que nuestro hijo se comporte correctamente, vamos a dar gloria a Dios que Dios manda a otra persona que lo haga por nosotros. ¿Por qué ser idólatra de nuestros hijos? ¿Por qué ser idólatra de un esposo, de una esposa? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Yo era idólatra. Sí que lo era. Y por fe digo que lo era. En cuanto a ciertas cosas en mi vida. Y le pido al Señor que me ayude. ¿Por qué? Porque yo era del tipo de personas que decía, yo sin esto me muero. Y me fui dando cuenta que todas esas cosas, las cuales yo consideraba que eran mi vida, el Señor me las fue quitando y estoy viva. Y cuando viene a ver, más viva que en ese tiempo. Porque mientras más idólatras somos, más muertos andamos. Porque dice la Biblia que somos semejantes a esos ídolos que tenemos, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Hacemos idolatría de cualquier cosa, hacemos dioses de cualquier cosa. Sin embargo, es el tiempo de actuar como actuó Asa. Es el tiempo de avanzar, es el tiempo de pasar al siguiente nivel. Y me encanta que no solamente él quitó los ídolos de toda la tierra, sino que también hubo un siguiente paso. Y dice en la parte B del versículo 8, dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Este hombre recobró un ánimo tan grande con esa profecía que el Señor le dio a través de este profeta, que este hombre avanzó. Y saben lo que es bueno en todo esto, que cuando uno avanza y uno obtiene la victoria de un ídolo, uno se da cuenta de lo bueno que es ser libre. Porque mientras uno está prisionero, uno cree que uno no va a poder ser libre nunca, que nada va a poder a nosotros como levantarnos de ahí, ¿verdad? Como libertarnos. Sin embargo, si hacemos el esfuerzo que tenemos que hacer, si buscamos a Jehová como Él demanda en su palabra, miren, va a ser delicioso el ser libre. Y a mí me faltan muchas cosas por ser libre todavía, pero yo sé que es delicioso. Yo sé que es delicioso. Porque las cosas que el Señor tiene para nosotros son cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, dice la palabra. Son las que Él tiene reservadas para los que le aman. Es maravilloso, mis hermanos. Y dice que Él reparó ese altar. Él reparó ese altar. Bendito es el nombre de Jesús. Y si nosotros vemos ahí en Primera de Reyes, en el versículo 18. Primera de Reyes 18. Del versículo, vamos a leer el 30. Primero vamos a leer el versículo 30. Y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Acontece aquí, yo sé que la mayoría se sabe esta historia, de cuando el pueblo de Israel, cuando estaba gobernado por Acab, dice la palabra que habían 450 profetas de Baal. Si no me equivoco, habían como 400 profetas de Acera. Y dice la palabra que esa gente estaban totalmente envueltos en la idolatría. Sin embargo, Elías viene y le propone a Acab y le dice, reúne el pueblo. Y vamos a coger dos becerros, pues, 2 bueyes, exactamente, esa fue la palabra exacta. Dice, vamos a tomar 2 bueyes. Ustedes van a sacrificar uno para Baal y yo uno para Jehová. El Dios que envíe fuego del cielo,
ese será el Dios verdadero. Y le hace esta propuesta y Acab y el pueblo acceden. Y a eso van. Dice que durante casi todo el día los profetas de Baal eran invocando, lacerándose ellos mismos, estaban golpeándose esa gente, invocando y llamando a Baal, cosa que nunca contestó porque no hay ningún Dios. Y dice la palabra entonces, cuando le tocó a Elías invocar el nombre de Jehová, primeramente arregló el altar. Y dice la palabra ahí en el versículo 38, del mismo capítulo 18, dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Porque cuando nosotros arreglamos el altar para Jehová, Jehová manda fuego del cielo. Si el altar no está ordenado, no hay fuego. Si no hay fuego, no hay obra. Porque a través de qué que el Señor obra en nuestras vidas, si no es a través del fuego. A través de ese fuego que nos purifica. A través de ese fuego que sale a relucir todas las patrañas que nosotros hacemos muchas veces. Es a través del fuego. Y si el altar no está arreglado, Jehová no va a mandar fuego. Si no hay fuego, no hay obra. Y si no hay obra, jamás llegaremos a la plenitud de Cristo Jesús. Porque es a través de esa obra redentora, regeneradora que el Señor va haciendo en nuestra vida que podemos llegar a esa plenitud, a esa estatura que el Señor demanda en su palabra. Pero muchas veces no queremos avanzar. Muchas veces nos quedamos ahí, estancados. No hacemos nada. Porque muchas veces estamos así como el mismo Elías, ahí en el versículo 19. Vamos a leer ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 al 7. Vamos a leer esos versículos ahí para que nos demos cuenta. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Muchas veces estamos nosotros así como nos dormimos, nos despiertan, comemos y nos volvemos a dormir. Y eso no es lo que el Señor quiere en nosotros. Dios quiere que hoy nosotros tomemos esta palabra y nos levantemos. Pero no nos volvamos a dormir, sino que con esa fuerza que nosotros retomamos, con el alimento que el Señor nos está dando, avancemos al siguiente nivel, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. En esta semana, el Señor, enseñándonos su palabra a través del pastor en el seminario, el pastor hizo una pregunta. Y él dice: ¿cómo va nuestra vida espiritual? Y esa palabra a mí no se me olvida porque me llegó a lo profundo. Dice: a veces nuestra vida espiritual va así, sube, y de un momento a otro, al piso. A veces volvemos a subir, y luego vamos una línea así. Usted sabe cómo el aparatico ese cuando uno se muere, que le ponen del corazón, que va la línea. No hay vida. Así vamos. Y luego cuando viene a ver, saltamos y subimos un poquito y otro poquito y otro poquito. Y gloria a Dios que estoy creciendo. Y pa, al piso otra vez. Y eso me llegó porque realmente yo comencé a examinarme y a decir: wow, Señor, así ha sido mi vida. Así ha sido. Muchas veces en mi relación con el Señor, muchas veces en la lectura de la palabra, muchas veces en la frecuencia que tengo que tener en su búsqueda, así ha sido mi vida. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No de caída, no en subida, en bajada.
Y por eso nos habla tanto, por eso nos advierte, por eso nos llama la atención, por eso muchas veces nos jala las orejas tan duro, por eso muchas veces nos estremece, por eso muchas veces tiene que permitir situaciones en nuestra vida. Por eso cuando viene a ver tuvo que mandar el virus, permitirlo. Porque es que si no nos sacude no nos despertamos. Y Dios ha sido tan bueno que ha estado ahí con nosotros como estuvo con Elías. Se durmió y Jehová no dijo, me voy, lo dejo que se duerma. Sino que volvió a despertarlo. Y no solamente volvió a despertarlo, sino que volvió a alimentarlo. Y así ha sido el Señor con nosotros. Nos despierta, nos da de comer, volvemos y nos dormimos, volvemos y nos despierta, vuelve y nos da de comer y nos manda esa agua viva que nos fortalece, que nos sacia la sed. Y nos dice, levántate porque el largo camino te resta. Todavía hay demasiado que conquistar, todavía hay demasiado que poseer, porque este terreno es grande, mis hermanos, pero vale la pena trabajarlo. Vale la pena trabajarlo. Y el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica todo esto y que actuemos, que avancemos, que no nos detengamos, que continuemos, que sacrifiquemos sacrificios para el Señor, como hizo Asa, que también dice ahí que después se reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Oigan, ¿por qué? Estas tribus no pertenecían a esa parte, pertenecían era a Israel. Sin embargo, oigan lo que dice esto. Después se reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Porque cuando los del mundo ven que nosotros les servimos a un Dios vivo, tienen que reaccionar. Cuando nuestro testimonio es un testimonio de tal manera que no pueden venir a decirme, tú no eres cristiana, tú nada más te estás tapando bajo esa iglesia. Cuando los del mundo a mí no me pueden señalar, cuando yo le estoy dando testimonio aún a las potestades, que dice la palabra que están en los aires, que a ellos tenemos que darle testimonio. Cuando yo estoy dando ese testimonio, miren, cosas grandes pasan. No tenemos ni siquiera que abrir nuestra boca para que gente acepte a Jesucristo. Pero ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando en las redes sociales? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a los vecinos? ¿Acaso somos de los que los vecinos oyen un tremendo San Antonio cada rato de nuestra boca? Porque tenemos que tener cuidado y cuidar mucho nuestro testimonio. No para vivir por una vida de apariencia. Porque no es para que me vean. Pero cuando yo actúo correctamente, los que me ven actuarán correctamente. Yo no sé si les ha pasado que a veces hay personas que cuando saben que usted es un hijo de Dios, van a decir un cuento malo delante de usted y se callan la boca cuando uno llega. Ay, discúlpame, que yo sé que a ti no te gusta que te hablen así. ¿No les ha pasado? ¿Por qué? Porque se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Vemos también a un Nehemías. Y no voy a leer esta historia, porque sé que muchos se la saben y porque ya estamos avanzando en tiempo. Pero vemos a un Nehemías, y lo pueden ver ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo, léase del capítulo 1, léase todo lo que usted quiera, que ese libro es extraordinario, a mí me encanta. Y vemos cómo este hombre le dieron una mala noticia. Dice que los que habían quedado, unos hombres, fueron donde él estaba de copero del rey Artajerjes. Y el pueblo de Jerusalén, todo Jerusalén, Judá, todo eso estaba con los muros totalmente destruidos. Porque por su idolatría el Señor permitió que se fueran a Babilonia. Y todo eso, los muros estaban todos destruidos. Y dice la palabra que cuando él le preguntó a estos hombres que vinieron cómo estaba el remanente que había quedado, que él comenzó a decirle cómo estaban los muros, cómo estaban en gran afrenta, cómo todo lo que estaba pasando este pueblo. Dice que ese hombre se sentó. Dice que ese hombre lloró.
que ese hombre ayunó, que ese hombre hizo duelo por algunos días. Dice que ese hombre se arrepintió, él oró a Jehová, le pidió perdón a Jehová por él y por todo el pueblo. Pero ese hombre no se quedó ahí. Él no se quedó en esos pasos. Muchas veces nosotros hemos pasado cosas en nuestro pasado, cosas que hoy en el 2021, cuando viene a ver eso nos pasó a nosotros en el 2010 y todavía estamos viendo el 2010. Hay noticias dolorosas, pero nos vamos a estancar en la noticia dolorosa. ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿O vamos a avanzar? ¿O vamos a seguir más adelante? Porque dice que este hombre habló con el rey Artajerjes y Jehová puso gracia sobre él y le dio todo lo que él le había pedido. Y se fue a levantar los muros de Jerusalén. Y no tuvo afrenta, sí tuvo mucha afrenta. Porque si usted lo lee ahí en el capítulo 4, usted se va a dar cuenta que hubo un tal Sanbalat y un Tobías y un tal Gesén el árabe que se levantaron contra este hombre de una manera tremenda para detener la obra que este hombre se había propuesto hacer. Sí hubo afrenta, pero esto lo detuvo. No. No vino desánimo al pueblo, sí vino desánimo. Y a Nehemías le tocó animar al pueblo, animarse él mismo. Le tocó avanzar, le tocó construir los muros, le tocó irse en contra de sus enemigos, le tocó hacer muchas cosas, pero actuó, lo hizo y vio su objetivo. Y muchas veces nosotros tenemos que avanzar y comenzar a levantar muros, porque esos muros simbolizan como pertenencia, ¿verdad? Como dividiendo la ciudad de las otras ciudades. Y esos muros evitan que los enemigos puedan entrar fácilmente a la ciudad y tomarla. Cuando nosotros levantamos muros, cuando nosotros cerramos toda la brecha que nosotros tenemos y levantamos muros, hay una separación entre nosotros y el mundo. Hay algo que nos separa, que dice esto es propiedad privada. No pase. Pero es cuando nosotros nos esforzamos y levantamos esos muros que son fuertes de construir. Son bien fuertes, pero valen la pena. Porque ya usted va a poder decir, este terreno es mío. Esto me pertenece. Y yo tengo el sello del Espíritu Santo de Dios que a mí me dice que eso es mío. Porque Jehová me lo entregó. Entonces vamos a actuar, mis hermanos. Vamos a actuar, vamos a avanzar. No nos vamos a detener. Lean ahí el libro de Nehemías, pueden seguir leyendo ahí también en el libro de Segunda de Crónicas lo que vimos. Pueden terminar todo ese capítulo. Es algo hermoso lo que Dios ha hecho y levanta nuestra fe y recobramos ánimo. Pero no nos quedemos ahí. Avancemos. Avancemos, sigamos más allá, porque Dios a nosotros nos quiere compensar, nos quiere bendecir, tiene grandes cosas para nosotros, nos anima, nos levanta y nos dice, mira, no es gratis. Tú ves que tú te retuerces tu carne para negarte a algo que tú sabes que te puede perjudicar tu relación conmigo. Eso no es gratis. Cuando nosotros nos negamos, viene recompensa de parte de Dios. Y Dios a nosotros nos los dice, nos los ha dicho, nos los sigue diciendo, nos los recuerda. Pero es con el propósito de que nos levantemos, porque el largo camino nos resta. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por esta palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas, que sí nos fortalece. Porque es bueno saber cuando uno está matado trabajando, ¿verdad? Y vienen y nos dicen, mira, te van a aumentar el sueldo. Es bueno, ¿verdad que sí? Cuando nos dan buenas noticias de que vamos a obtener algo que cuando viene a ver no estábamos esperando. Así es Dios con nosotros, nos bendice de una manera extraordinaria y añade todas las demás cosas que Él sabe que nosotros necesitamos a nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Si buscamos Jehová, las añadiduras vendrán. No busquemos las añadiduras, busquemos al que da las añadiduras. Bendito es el nombre de Jesús. Oh Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta hermosa tarde, mi Dios, te damos gracias, Señor.
Gracias por esta palabra. Gracias por este recordatorio que tú nos haces, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva. Es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta lo profundo, hasta los tuétanos de nuestros huesos. Porque tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra, Señor. Tu palabra, Dios mío, es la que a nosotros nos da vida, nos levanta, Señor bendito, la que nos hace recobrar ánimo, la que nos hace actuar si nosotros la tomamos, Señor, correctamente en nosotros, mi Dios.